El libro del profeta Isaías, capítulo 54. El sermón de la mañana de hoy se titula Mi seguridad, confío en las promesas de Dios. Si alguien pregunta cuál es tu seguridad, mi seguridad, yo confío en las promesas de Dios. Versículos del 10 al 17. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y todas tus murallas de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se cumplirá la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Oremos. Dios santo, bueno, Dios de promesas. Tu pueblo está reunido hoy, oh Dios, para escuchar tu palabra y profundizar en estas preciosas promesas que haces a aquellos a que has tomado por hijos. Aquellos que somos nosotros, a quien tú, por tu gracia, has elegido para ser hijos tuyos, por la gracia de Jesucristo en la cruz. Estamos ante ti, oh Dios, y queremos afirmar nuestra humana debilidad en la fortaleza de tus promesas. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo conforme a la verdad que tú nos has revelado en la Biblia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi seguridad, confío en las promesas de Dios. El pueblo de Israel surgió de una familia, los hijos de Abraham. El capítulo 54 de Isaías nos habla del eterno amor por el pueblo de Israel de parte de Dios. Estas promesas y este eterno amor están en un contexto que no era el más favorable por la situación en que estaba viviendo o viviría el pueblo de Israel en los tiempos en que vivió el profeta Isaías. Isaías vivió en tiempos de reyes que hicieron las cosas bien, como Ezequías, pero también profetizó acerca de tiempos malos, como los tiempos que vendrían, acerca de la invasión del rey Sennacherib y la destrucción de Jerusalén y todo lo demás. En medio de todo eso, Dios quiere traer palabras de confirmación a su pueblo acerca de su amor, de su gracia y de sus promesas. Hoy nosotros somos familia de Dios, hijos de Abraham a través del hijo de la promesa, como enseña Gálatas. O sea, Isaac era el hijo de la promesa. Y nosotros en la fe de Abraham también hemos creído. Nosotros somos ahora las ramas que han sido injertadas en el olivo principal, que es el pueblo de Israel. Uno de los temas que a veces discute la iglesia o los teólogos de la iglesia es si la iglesia vino a sustituir al pueblo de Israel conforme a las promesas de Dios. Soy de los que creen que las promesas del pueblo de Israel son promesas del pueblo de Israel. Yo no creo que la iglesia vino a sustituirlo, sino que vino a sumarse a esas promesas. Que nosotros no debemos desechar al pueblo de Israel. Pablo dice claramente ahí en Romanos que nosotros no estamos en la posición de desecharlos, sino que Cristo vino primeramente para el judío y después también para los gentiles, por las promesas hechas a Abraham, por las promesas que Dios hizo a ese pueblo, que eligió para que fuera el pueblo por el cual viniera el Mesías y la salvación al mundo, porque por algún lugar tenía que venir. Hoy nosotros somos familia de Dios y también hijos de Abraham, porque Dios lo quiso.
porque Dios es Dios de toda la tierra. Este mismo capítulo de Isaías, dice en el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor en Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, extiende el sitio de tu cabaña, y a todas las naciones llegará, pero Dios será Dios de toda la tierra, no de Israel solamente. Así que nosotros podemos creer también que las promesas de Dios que dio al pueblo de Israel, cuando nosotros fuimos injertados en el olivo principal como ramas, esas promesas también son para nosotros. Por la gracia de Dios. Porque de dos pueblos hizo uno. No desechó uno y puso otro, sino que de los dos pueblos, dice Pablo ahí en el libro de Efesios, hizo uno y los unió para la gloria de Dios. Aún así, hay promesas que tienen que ver directamente y solamente con Israel, pero hay muchas promesas que tienen que ver con la gracia de Dios en todo lugar, como también, leyendo nosotros todo esto, dice en el versículo 17 que acabamos de leer, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. La promesa, esta es la herencia a los siervos de Jehová. Nosotros somos siervos de Jehová. Las promesas de Dios también tienen a veces un contexto específico, un hecho por el cual fue dada, pero cuando son promesas que tienen que ver con el carácter de Dios y con la gracia de Dios, son intemporales. Porque muestran quién es Dios y cómo obra también Dios con los hombres. Estas promesas también son nuestras. Hoy vamos a ver en esta escritura que nosotros podemos afirmar, poner firmeza, poner cimiento, afirmarnos, afirmar nuestra confianza de vida plena, sobre la base total de la total seguridad en las promesas de Dios. Así que esta es la proposición de hoy. Afirmemos nuestra confianza de vida plena sobre la total seguridad en las promesas de Dios. ¿De qué promesa estamos hablando? Y vamos a ver aquí promesas de misericordia, promesas de paz, promesa de justicia y promesa de victoria. Promesa de misericordia. Versículo 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Eso lo dijo Jehová, que tiene misericordia de ti. Dice la palabra de Dios. Misericordia. Misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Saben? La palabra misericordia está en la Biblia muchas veces. Y nosotros hablamos mucho de gracia y misericordia. Pero la misericordia es la palabra apreciada por los hebreos en el Antiguo Testamento. Cuando todavía ellos no tenían un concepto total de lo que era la gracia de Dios, la palabra misericordia ocupaba el lugar central en su relación con Dios. Misericordia viene de una palabra hebrea, y me voy a meter otra vez en el hebreo teniendo un especialista en la iglesia, pero voy a correr el riesgo. Viene del hebreo rejamín. Saben, este es el plural de la palabra matriz, lo cual conecta la misericordia de alguna manera con la emoción de la matriz. Lo que una madre siente intuitivamente por el hijo desde su matriz. Cuando yo conversaba con Esther este tema, ella dice que las madres sienten algo, por ejemplo, por los hijos, que es como algo adentro así. Y la misericordia está ligada al hecho o relacionado con el hecho cuando una madre que ama tanto a su hijo, el hijo hace algo malo. Y cuando hace algo malo que se merece el castigo, ahí ella quiere castigarlo, pero de pronto siente algo por dentro así que es desde la matriz de misericordia por su hijo. De misericordia por su hijo. Misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. La gracia y la misericordia tienen un complemento, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios cuando Dios nos da algo que no merecemos. Por ejemplo, la gracia nos da la salvación que no la merecemos, la vida eterna que no la merecemos, nos hace hijos de Dios que no lo merecemos, nos da cosas que no merecemos. La misericordia no nos da lo que sí merecemos. Por la misericordia de Dios no somos consumidos, porque lo que merecemos es ser consumidos por nuestros pecados. Por la misericordia de Dios no vamos a ir al infierno, por la gracia vamos a ir al cielo. Y por la misericordia no vamos a ir al infierno, porque eso es lo que merecemos.
Usted se va a encontrar muchas personas que cuando usted le habla de pecado dice, pero no, yo no he hecho nada malo, yo me merezco. Si usted aspira a obtener de Dios lo que usted se merece, ay, 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 ¿en qué problema se va a meter? ¿En qué problema se va a meter si usted aspira a merecer? Cuidado, porque a veces como cristianos también lo creemos así, porque yo he hecho esto y he hecho esto otro y me lo merezco. Y verdaderamente Dios es galardonador del que le busca. Fíjense, la Biblia no dice que es galardonador del que hace todo bien, porque ese no es el punto. Nosotros no somos perfectos. Y si el asunto tiene que ver con premiar, ahí está mal. Y usted puede ser el corredor ese de la maratón que corrió todo el tiempo bien, pero faltando 100 metros se cayó y se quedó muerto ahí y no ganó. Pero yo estuve la mayoría del tiempo en el primer lugar, pero no llegaste en primer lugar. El punto aquí está en que Dios es misericordioso, como le decía, desde esta palabra, como una madre la matriz. Por eso relaciona esa palabra ahí. Es un versículo precioso, este versículo 10. Los montes se moverán, los collados temblarán. Miren, esto de los montes y los collados, para el hebreo, y yo creo que para todos, una montaña firme es un símbolo de firmeza inamovible. Oye, esto no se mueve de ahí. Por eso que Jesús dice, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diría a esa montaña, a ese monte, muévete, porque para el concepto de ellos eso es inamovible. Mira cuántas cosas pueden cambiar, pero ahí está la montaña que no se mueve. Un árbol parece imponente ahí, pero en un momento no estará. Usted lo puede cortar, pero ¿quién quita una montaña? Era un símbolo de inamovible. Los collados son montañas más pequeñas, pero una continua de la otra, como la idea de un lomerío así, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero da la idea de que tampoco eso puede moverse. Pero dice, se moverán y temblarán. Eso va a ocurrir antes de que ocurra que la misericordia de Dios sea quitada de nosotros. Sea quitada de nosotros. O sea, es imposible lo que está diciendo ilustrativamente el versículo. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No importa por lo que estés pasando, siempre piensa, Dios no ha retirado de mí su misericordia. Porque eso lo dice Jehová, el que tiene misericordia de mí. Como les decía, la misericordia es la palabra más apreciada por los hebreos en su relación con Dios. La palabra aparece en la Biblia, la palabra misericordia, más de casi 400 veces, de las cuales más de 250 aparecen en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también la menciona, pero no tantas veces. La palabra gracia, por ejemplo, aparece en la Biblia alrededor de 160 veces, porque imagínense ustedes, en una forma hacia Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba conversando con mi esposa, la Biblia dice que cuando Esther entró en la presencia del rey Asuero, dice, tuvo gracia de él, pero esa no sería, es comparable, pero no es la gracia de Dios. La gracia de Dios alrededor de 160 veces, pero en el Antiguo Testamento solo 32 veces. Tiene más presencia en el Nuevo Testamento, alrededor de 128. Eso depende también, esto es una traducción o otra de la Biblia, porque yo no pude estudiarlo en el idioma original. La idea es que la palabra reina del Antiguo Testamento en cuanto a relación con Dios es misericordia. Cuando David pecó, ¿qué le dijo al Señor? Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten de mí conforme a tu misericordia. Apiádate de mí. Porque sabía que tiene que ver con la misericordia de Dios. Su misericordia eterna. Porque Jehová es misericordioso. ¿Cuántos salmos usted ha leído? Su misericordia es para siempre. Porque ellos sabían que eran pecadores. Y ellos vivían bajo la ley. Y ellos no podían cumplir totalmente la ley. Así que como transgresores de la ley, el sentirse transgresor buscaba la misericordia, que también incluso puede ser traducida como compasión con el transgresor. La misericordia es la compasión con el transgresor. Cuando el que cometía el delito iba delante del juez y le decía, ten misericordia, ten compasión de mí, he transgredido la ley, es real, soy un transgresor, pero aspiro a la misericordia. Hermano, nosotros podemos afirmar nuestra confianza en una vida plena sobre un hecho real de seguridad. Dios me ha prometido misericordia. ¿Por qué?
Porque cuando yo digo voy a afirmar que yo voy a afirmarme sobre una vida plena, voy a confiar en que yo voy a tener una vida plena, pero cuando me miro digo, pero yo voy a cometer errores. Sí, pero Dios tendrá misericordia de mí. Así que yo puedo tener confianza de que puedo tener una vida plena, una vida buena, porque yo tengo un Dios que tiene misericordia de mí. Un Dios misericordioso tenemos nosotros, hermanos. Eso es algo maravilloso. Promesa de paz. Promesa de paz. Dice también el mismo versículo 10, y el pacto de mi paz, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Los montes se moverán, los collados temblarán, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y después empieza a decir, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, pero dice, aquí yo cimentaré. Por eso hablábamos de cimiento, de cimentar, de base, de afirmar. Porque el afirmar que yo estoy usando aquí no es el afirmar de decir una afirmación en palabras, sino de cimentación, de base. Y empieza a decir que bueno, con piedras preciosas y demás. Y al final dice en el versículo 13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando la Biblia habla aquí de paz, habla de la paz que viene de Dios. En el mundo es conocido aquel concepto que tenían los romanos de la pax romana. La paz romana, es la paz en que todo estaba tranquilo. Porque el mundo de los tiempos de Jesús y antes era un mundo muy guerrerista. No sé si le suena eso como algo del presente. Porque es increíble que nosotros hemos avanzado tanto, pero la gente sigue en la cuestión de las guerras. Y usted oye con asombro cómo cualquier país de pronto le declara la guerra al otro. Cuando usted ve esto desde el punto de vista de guerrillas y de cosas de esas, un grupito, pero cuando ve países, ahora mismo usted ve a Rusia invadiendo Ucrania, declarando guerra, haciendo guerra por un año. ¿Cuántas personas, cuántos hijos han perdido a sus padres? ¿Cuántas esposas a sus esposos? ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? Nosotros podemos leer una noticia fría en un papel ahí. Las tropas ucranianas recuperaron Jersón. Sí, pero ¿cuántos muertos hubo ahí? Esos muertos eran personas que tenían familia, que era una ciudad devastada, Mariupol. Usted ve ahí Mariupol y dice, ¿y esto qué cosa es? Parece como la Segunda Guerra Mundial, no queda nada, todo está devastado. Y que hayan todavía algunas personas que apoyan eso. Yo me avergüenzo de que el presidente de mi país, porque hoy yo estoy aquí, pero mi país es mi país, donde yo nací, soy cubano. Y donde quiera que vaya, como dice la canción de Alexis Valdés y Willy Chirino, soy cubano hasta en la luna, porque soy cubano. Que el presidente de mi país diga que está a favor de la guerra de Rusia contra Ucrania, es invasión, de quitarte la paz que tú tienes, de decirte lo que tienes que... Es increíble, pero así está. Pero en los tiempos aquellos, los romanos haciendo guerra, invadiendo otros lugares, impusieron paz en las conquistas. Eliminaron la piratería en el mar Mediterráneo, eliminaron las bandas estas de delincuentes que habían por ahí, controlaron los países y de pronto como que los países tenían bajo la sombrilla del Imperio Romano una aparente paz. Había otros precios que pagar, pero esa es una paz humana. No tiene nada que ver con el corazón, tiene que ver con la nación, tiene que ver con lo social. La paz humana es distinto. La paz que viene de Dios, esa es la paz que viene de Dios. Y la Biblia dice que esa paz que viene de Dios, allá en el libro de Filipenses, hablando de esa paz, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, y habla de esa paz y dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, atesorará, cubrirá allí de una guardia. No, nadie lo puede conquistar. Estará bien escondida en Dios, bien preservada en Dios, la paz de tu corazón, que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender. Esa promesa de paz, la Biblia lo muestra aquí como un pacto seguro. Hermano, dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Un pacto seguro, un firme cimiento. En el versículo 11, cuando habla de que yo cimentaré, pero no solamente firme, sino hermoso,
porque dice que será en piedras preciosas, carbunclo, zafiro. Habla allí de piedras maravillosas. Versículo 12 dice, piedras preciosas. Piedras preciosas. Edificará el Señor en esa paz nuestra vida, nuestro hogar. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, versículo 12. Tus puertas de piedras de carbunclo, todas tus murallas de piedras preciosas. Wow, hermano, una paz y una misericordia de Dios que edifica nuestro hogar. Ayer en el taller de matrimonio se hablaba de diferencia de familia y hogar. También hablamos a veces de diferencias de casa y hogar. Porque el hogar viene de la hoguera. Y en el concepto histórico de cómo llegó esa palabra a proceder, según lo que yo he podido revisar y estudiar, tiene que ver con que las personas en otros tiempos, cuando no había luz eléctrica, ni televisión, ni juegos de internet, ni celulares para entretenerse, cuando del día del arduo trabajo y llegaban a casa, después que cenaban, se reunía la familia alrededor del fuego de la hoguera, de la chimenea allí. Se reunían y entonces el padre de familia enseñaba a sus hijos sobre la Biblia o le contaba historias pasadas que escuchó de sus abuelos, acerca del pueblo, acerca de las cacerías, acerca de la vida. Les daba enseñanza a los hijos y a la familia acerca de todo. Y ese era un tiempo precioso de la familia. Y cuando los hijos salían y se iban lejos, tenían añoranza por aquel momento, por aquel precioso, no era tanto la casa o la familia, sino por ese tiempo precioso de pasar juntos. Cuando Dios dice que edifica nuestros hogares, cuando Dios es el que pone base de piedras preciosas, es la idea de un hogar en paz, una vida en paz. Es la idea. Queridos hermanos, Dios dice que nos trae una promesa de paz, con firme cimiento, segura, que edifica hogares, con futuro para nuestros hijos, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Multiplicación de la paz. ¿Sabe que la multiplicación no es como la suma? La multiplicación hace crecer mucho más. Usted dice 3 más 3, 6, pero 3 por 3 no es 6. No, creció. ¿Verdad? Creció. Y usted dice 10 más 10 es 20, pero 10 por 10 ya son 100. Sigue creciendo. Es multiplicación. Va mucho más allá. La paz tuya, la paz que tú has vivido, pues Dios hace una promesa que pasará a nuestros hijos, porque nosotros también sabremos transmitirla, enseñándola. A veces nuestros hijos que no han vivido las tormentas que nosotros vivimos no saben de cuántas cosas se libraron por haber nacido en un hogar donde sus padres eran cristianos. Mis hijos no saben, como muchos de sus hijos, lo que es un padre borracho o adicto que llega y golpea a la mamá, que llega y golpea a sus hijos, que algunos de nosotros tal vez vivieron eso en sus propias familias, pero nuestros hijos no lo conocieron. Los hijos no saben lo que es una madre abandonada y sola, o un padre traicionado. Los hijos nuestros no saben lo que es tener una mamá pendenciera o ramera. Los hijos nuestros, y puede ser que alguno de nosotros haya experimentado eso y sabe lo que sufrimos por eso, pero cuando la paz llega a nosotros, o cuando Dios nos libró de esa antigua vida y nos transforma, nosotros empezamos a transmitir a nuestros hijos la esperanza eterna de Dios, y eso viene con la paz. Con la paz. La paz de Dios. Hay una promesa, hermanos, de paz. Aferrándonos a ella estamos nosotros para tener total seguridad, afirmar y tener una vida plena. Plena. Promesa de justicia también. Afirmamos nuestra confianza de vida plena sobre la total seguridad de la promesa de Dios de que Él es justo y nos dará justicia. Versículo 14, con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. La justicia es el anhelo de muchos corazones en la historia, hermano. La justicia. Una de las cosas más terribles que experimenta un ser humano es la injusticia. De verdad. Cuando usted ha hecho algo bien y no recibe por eso sino condenación. Cuando usted no ha hecho algo malo y se le condena por algo que usted no cometió. La historia está llena de injusticias. De injusticias.
Porque si bien es cierto que de parte de Dios lo que nosotros recibimos solo es misericordia, también Dios, como Dios de justicia, dice que es galardonador y premiador del que hace lo bueno. No hay injusticia en Dios, pero el mundo nuestro es muy injusto. Nosotros somos injustos. Dios nos pide que seamos justos. La justicia es un atributo de Dios. Es parte de su esencia y de su personalidad. Y es un atributo de los que los teólogos suelen llamar transferible. Hay atributos de Dios que no son transferibles. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Él no nos transfiere a nosotros eso. Nosotros no podemos aspirar a ser todopoderosos. Pero Dios es amor y nos pide que nosotros amemos. Dios es justicia y nos pide a nosotros ser justos. Y nos atribuye, nos da ese atributo de Él para que nosotros nos los transfiere, para que nosotros seamos justos, imitándolo a Él. No podemos imitar su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisapiencia, pero podemos imitar su amor, su gracia, su bondad. Dios es bondad, Dios es justicia y nos pide vivir en justicia. Nosotros queremos hacer un compromiso de Él de ser justos en todos nuestros caminos. Y la justicia de Dios va mucho más allá. No solamente da conforme a los justos, sino que da más allá. Esa es la gracia. Y no nos condena más allá de por la falta. Ahí viene la misericordia. Pero Dios no deja de ser justo. Y nosotros podemos aspirar a la justicia que nos adornará. Dice, nos adornará. Qué hermoso, hermano. Una persona adornada con la justicia. Una persona justa siempre será alguien hermoso. Siempre será alguien hermoso. Le decimos a los jóvenes, aquí hay jóvenes en la iglesia solteros. Le decimos a los jóvenes solteros, cuando vayan a escoger una pareja, busquen una persona de su misma fe. Busquen una persona de su misma fe. Eso es vital en la relación cristiana. Porque usted, dice la palabra de Dios, jóvenes varones que están aquí, engañosa es la gracia, y también para las mujeres, y van a la hermosura. Y es que Dios no está en contra de la hermosura, ni de la gracia. Pero tenga cuidado, porque a veces usted se casa con una mujer bonita o con un hombre bonito, pero no va a poder poner de búcaro en el centro de la mesa del... Hay otros atributos que tiene que tener esa persona. Y miren, dice aquí que hay hermosura en una persona justa. Usted encuentra un esposo o una esposa justa. Usted encuentra esto como parte de la vida de alguien. Por eso cuando el Proverbio 31 describe a esa mujer maravillosa, lo que habla es de estas cosas, de su disposición para servir, de su justicia, de su amor por sus hijos y su familia, del amor por los demás, de estas cosas que son las más importantes, porque la belleza pasa. Yo quisiera que ustedes me hubieran visto a mí con pelo. Era feo igual, pero me hago la idea que era bonito. Que nos pasa el tiempo, hermano, y nos pasa por arriba. Y a veces nosotros encontramos una anciana de la iglesia que nos enseña una foto de joven y decimos, ¡wow, pero qué linda era! Y la ofendimos hoy mismo porque dijimos, era. Creemos que la estamos elogiando, decimos, era. Pero hay algo por lo que el viejo que está al lado de ella sigue ahí. Y hay algo por lo que la vieja que está ahí sigue al lado del viejo. Y no ofendo a los viejos, porque yo me estoy incluido ahí. Hay algo por lo que sigue ahí. Hay otras cosas que hay ahí que la hacen preciosa a esa persona, hermano. Y la Biblia dice que Dios nos ha hecho una promesa de justicia. Y nosotros podemos vivir en justicia. Y en esa justicia dice, nos adornaremos. Seremos adornados de parte de Dios, con la justicia de Dios. Adornados, hermanos. Dice, estarás lejos de la opresión. Pero desde el punto de vista humano nosotros sabemos que siempre va a haber opresión, pero tú te puedes sentir seguro bajo la opresión. ¿Saben que el nivel de opresión que usted resiste va a tener más que ver con el nivel de fuerza suyo que con el nivel de fuerza que tenga la opresión? Claro que sí. Hay pesos que cuando yo lo voy a tomar, no voy a poder. Hay cargas que yo no voy a poder llevar. Pero hay personas que cogen esa carga y hacen, ¿a dónde voy? Porque son más fuertes que tú. Tiene más que ver con tus fuerzas que con otra cosa.
pero también nosotros tenemos las fuerzas de Dios. Un padre entró un día a la habitación y se encontró un niño, el niño de 7, 8 años, tratando de subir su caja de juguetes sobre la mesa. Y él se puso a observarlos. Y cuando el niño hizo así, renunció, vio que el papá estaba ahí, hizo así. Y el papá le dijo, ¿no puedes subirla? No puedo. ¿Has probado con todas tus fuerzas? Y el niño dijo, sí, he probado con todas mis fuerzas. Y el padre le dijo, no, no has probado con todas tus fuerzas, porque aún no me has pedido ayuda a mí. Mis fuerzas son tus fuerzas. La opresión, hermano. Cuando el apóstol Pedro llegó a casa de Cornelio, el centurión, y Cornelio le dijo, di lo que tienes que decir de parte de Dios para nosotros. La palabra que usó él para describir a Jesús fue como sanador de opresiones. Delante de un centurión romano que representaba a la nación que oprimía al pueblo de Israel. ¿Cómo yo me siento judío aquí, oprimido cómo yo me siento aquí delante de este centurión? Cuando tal vez Pedro en experiencias familiares había tenido a alguien a quien un centurión había maltratado, a quien un romano hizo llevar una carga por una milla o a quien le quitó la camisa. Pero le dijo, te voy a contar de Jesús, quien pasó quitando cargas a los oprimidos. Esas fueron las palabras de Pedro, hermano. El Jesús que yo creo quita la carga a los oprimidos. La opresión, la carga, Él la lleva por nosotros. La carga que ahora tú llevas, estarás lejos de opresión. No temerás, no tendrás temor. Dice, lejos de opresión porque no temerás. Temor porque no se acercará a ti. Hermano, el temor. El temor. Dice que la persona temerosa, bueno, yo no sé si es un estudio psicológico y demás, lo leí, me pareció interesante. Y tal vez la cifra no sea la correcta, pero por ahí debe andar. La persona temerosa multiplica la realidad del temor alrededor de 360 veces. O sea, hay algo que te infunde temor, pero cuando la persona es temerosa, ese temor lo multiplica por 360 veces. Más que lo que realmente es. Y eso es real. A veces la persona teme, yo temo de algo. Hay gente que le tiene miedo a una rana, a fobia por los animales. Hay gente que le tiene miedo a una circunstancia de la vida y tú dices, multiplica ese temor tan grande que no se siente seguro. Pero la justicia de Dios nos libra, hermano, del temor. No se acercará a ti. Qué hermoso, hermano. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por, ¿alguien me dice? Por fe y para fe. La justicia de Dios se ha revelado a nosotros por fe. Porque creo, porque tengo confianza, se revela a mí esa justicia. La justicia se revela por la fe y para fe, para darme fe en ella. Pablo dice también en Romanos 10:3 que los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo dice también desde el punto de vista del obedecer, del creer en Cristo, pero también tiene que ver a veces con nosotros. Establecemos nuestra propia justicia por encima de la de Dios y vivimos llenos de opresión y de temores. Pero puede cimentar su vida en las promesas de Dios, de que Dios es justo, será justo y que tú puedes ser justo. En último lugar, afirmamos nuestra confianza de vida sobre la plena y total seguridad de las promesas de Dios, porque también nos da promesa de victoria. Hablamos de misericordia, de paz, de justicia y de victoria. Estos versículos son preciosos y usted lo ha leído muchas veces. Dice el versículo 15, si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí yo hice el herrero que sopla el ascua del fuego y que saca la herramienta y dice Dios, todas esas personas están bajo mí. Yo los controlo, yo tengo el poder. Yo he creado el destruidor para destruir, pero quiero aclararte que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El que planea destruirte caerá, porque Dios estará allí. Satanás y sus aliados conspiran
contra nosotros, hermano. Y los aliados de Satanás no solamente son los ángeles caídos. Hay personas aliadas de Satanás en este mundo que conspiran contra el cristiano, contra ti. Pero Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Dice, el que haga esto contra ti, lo hará sin mí. Yo no soy parte de ese complot. Dios no es parte del complot que quiere destruirte. Dios no es parte de eso. No, lo hará sin mí. El que conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire delante de ti, caerá. Caerán a tu lado 1000. Y a tu diestra 10,000. Caerá. Nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios. El que conspira lo hará sin mí. A veces hay personas así en nuestras vidas. Personas en las que nosotros confiamos que jamás conspirarán en nuestra contra. Jamás conspirarán en nuestra contra. Un día un joven, cuando yo era un joven en la iglesia, yo era el director del equipo de béisbol de la iglesia. Teníamos un equipo de béisbol. Y aunque ustedes no lo crean, yo jugaba y daba mis roletacitos y podía pichar. Ya no puedo llegar allí, pero lo hacía. Y teníamos un equipo de béisbol en la iglesia y habíamos logrado éxito en aquel equipo de béisbol. El pastor me había dado la confianza y tú eres el director del equipo y habíamos funcionado. Llegó un joven allí que no le gustaba cómo yo dirigía, porque ustedes saben que no siempre todo el mundo coincide con el director. A él no le gustaba cómo yo dirigía, así que él hizo un complot con un grupito. Hay que cambiar a Carlos Sebastián de director porque no nos gusta cómo dirige. Así que un día yo llego al culto de la iglesia y él me dice, oye, déjame decirte antes que lo sepas por otra persona, que nosotros, un grupo, los peloteros, nos reunimos con el pastor y no estamos de acuerdo como tú diriges y vamos a poner otro director del equipo. Y yo había aprendido algo de mi pastor, porque Dios es tan bueno. Yo había aprendido algo en una experiencia anterior que él me había enseñado eso personalmente. Yo tuve un pastor que me enseñó personalmente, hermano, eso es invaluable. Por eso me gusta enseñar personalmente, porque lo vi allí. Y yo le dije a él, oye, tú estás mintiendo. Yo estoy convencido que el pastor jamás se reuniría con el equipo a hablar eso de mí sin que yo estuviera presente o lo hubiera consultado conmigo antes, porque él me enseñó eso. Él no hubiera conspirado contra mí. Él era un ser humano, hubiera podido caer en eso. Le dije, tú estás mintiendo. Ah, ¿cómo que estoy mintiendo? Yo dije, vamos a hablar con el pastor. No, yo no tengo que ir, vamos a hablar con el pastor. Hermano, yo voy yo. Y yo fui al pastor. Pastor, fulano me dijo esto, me dijo, pero ¿cómo va a decir eso? Él vino aquí con 3, o sea, era el equipo, pero eran 3 nada más. Él me dijo que era el equipo, un equipo de pelota es grande, 20 gente. Vino con 3 y le dijo al pastor, nosotros no nos gusta como Carlos Sebastián dirige, queremos que lo cambien. Y el pastor dijo, eso no lo podemos analizar ahora, eso hay que analizarlo después. Si ustedes tienen esa queja es muy justa, eso es su queja, no la voy a desestimar, pero tenemos que analizar eso en otro momento. Pero ya él a mí me había dicho que se había reunido todo el equipo con el pastor y que lo habían quitado. Pero a mí me dio satisfacción y al pastor le dio satisfacción que yo no hubiera creído en un chisme y hubiera creído en su integridad. Esa conspiración yo estoy convencido que el pastor no está, porque por el carácter que conozco de él, él no estaría en un tipo de conspiración así. Entonces, si uno puede pensar así de un hombre, hermano, ¿cómo más de Dios? El que conspira contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí. El Señor no anda conspirando contra nosotros, hermano. El Señor cuando tiene que decirnos algo a nosotros va al pecho y nos lo dice. Así está en la palabra de Dios. El Señor confronta nuestras vidas con lo que está mal hecho. Nunca rechace a alguien que con amor venga delante de usted sin conspirar contra usted y le diga, hermano, yo quiero aconsejarle esto o pienso que esto es algo que usted debería mejorar o cambiar. Claro que a nadie le gusta que le digan eso al pecho digo yo ahí de frente. Pero es siempre bueno que la persona pueda expresártelo a ti sin conspirar contra ti. Pero Dios no conspira contra nosotros. Dios no conspira. Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos, no derrotados. Así que no anda creando complot, ni está a favor de los que complot quieren destruirte a ti en cualquier lugar, en tu trabajo, en tu escuela, en el mundo. Incluso a veces gente que ni te conocen, pero están haciendo un complot contra ti. Hay gente en algún lugar de este país, en algún lugar del mundo, haciendo algo que a lo mejor te va a afectar a ti. Tú no puedes controlar eso. Pero sepa que si es algo que te va a afectar a ti o a su pueblo, Dios no está ahí.
Así que dice él, yo hice al herrero y yo tengo todo ese control, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de Jehová. La salvación de mí vendrá. Lo que viene del Señor no es complot para destruirte, sino salvación para darte victoria. Para darte victoria. La Biblia de las Américas traduce eso diciendo, si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de mí, caerá. El enemigo sirve a sus propósitos, Dios sirve a sus propósitos. Y los propósitos de Dios para nosotros son victoria en Cristo Jesús. Victoria en Cristo Jesús. Siempre uno se recuerda en la Biblia cuántas veces pasó esto. Amán prepara la horca para Mardoqueo. Dice la Biblia, el que hace un hueco para que caiga otro, caerá él. Caerá él. Caerá él, hermano. La experiencia que nosotros tenemos, yo la he tenido, de que Dios nos da victoria, de que Él nos prometió victoria. Cuando uno ve acechanzas del enemigo contra uno, y uno puede tener paz, porque cree en las misericordias, porque cree en la justicia de Dios, de que Dios nos dará la victoria. Que la victoria no siempre llega al tiempo que uno quiere, pero que llegará. Eso puedes estar seguro que llegará. Condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de promesas. Estamos hablando de seguridad en las promesas. Estamos hablando de confianza en esas promesas. Estamos hablando de vida plena. Vida plena. Wow. Claro que sí. Porque mi vida es plena si yo creo perfectamente que a pesar de que soy un pecador, Dios tiene misericordia de mí. Que Dios cuando me mira y me quiere bajar un trueno para rajarme en medio, de pronto le sale de su matriz creadora ese amor y esa misericordia por mí, que Él me ha prometido y que no la quitará, porque son para siempre sus misericordias. Estamos hablando de que mi vida plena está en su paz. Él ha hecho la paz conmigo. Tengo la paz de Él. Él me da su paz que guarda mi corazón, que guarda mi vida y que nadie la puede entender, ni yo mismo. Pero ahí está. Y la creo, porque ahí está. Estamos hablando de justicia, del Dios que me da justicia. Así que mi vida plena tiene que ver con la justicia de Dios y la justicia que yo puedo, de parte de Dios, dar a otros. Estamos hablando de victoria. Así que podemos afirmar que cimentar, crear una base, un apoyo, consolidar nuestra vida en Dios, en una base de piedras preciosas, hermano, porque Jesús es nuestro firme cimiento. Eso es bueno, porque no se moverá esa base. No cambiará, porque Él es inmutable, hermano. Él es inmutable, porque Él es inmutable. Porque si nuestra fe nosotros le negáramos, Él no lo hará. Él no lo hará. Sobre Él podemos edificar un edificio de fe y de vida. Podemos tener total seguridad en sus promesas, no por mí ni por mi fidelidad, sino porque Él hizo esa promesa. Y yo creo en Él, y creo que es verdaderamente fiel. Así que está firmada en eso. Mi seguridad de vida plena está firmada en las promesas de Dios. Él lo dijo, Él me lo prometió. Esa es la realidad. Yo estoy aquí y digo, yo no puedo, pero Él me dijo que sí. Yo no lo alcanzaría, pero Él dice que sí. Yo no tengo acceso, pero Él dice que sí. Y yo creo en sus promesas. Yo creo en eso. Y si usted cree, el cree, todo le es posible. El que cree, todo le es posible. ¿Qué confianza puedes tener tú? ¿Qué esperanza puedes tener tú? ¿Cuál es tu seguridad? Eso le preguntó el rey Senaquerib al rey Ezequías. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Y Ezequías dijo, yo te voy a mostrar cuál es. Vayan y díganle a Isaías lo que ha dicho este hombre y que hable con Dios. Y yo voy a ir al templo. Y le digo al Señor, aquí está, Señor, lo que ha escrito este hombre. Pero nosotros confiamos en ti. Y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria porque ellos sí tenían una confianza en que apoyarse. Dios mismo, hermano, Dios mismo. Sus promesas tienen vigencia intemporal, atemporal. Son promesas que no caducan, hermano. Son verdades que no están sujetas al tiempo.
La promesa de paz de Dios no es algo que diga, bueno, ya eso pasó, se cumplió, o eso tiene que ver con otro momento. Es de este tiempo. La iglesia es testigo, los creyentes somos testigos de que sigue siendo real y vigente todas sus promesas. Son sí, son amén. No están ligadas al momento histórico, están ligadas a Dios mismo, a sus atributos inmutables. No cambia, Él es Dios. Sobre la total seguridad de las promesas de Dios, sobre esa total seguridad en las promesas de Dios, es que nosotros tenemos que afirmar nuestra confianza en que tendremos una vida plena para su gloria. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Porque eres un Dios bueno y misericordioso. Un Dios magnífico. Un Dios fiel. Un Dios inmutable. Y un Dios de promesas. Oh Dios, nuestra fe que tú agigantas a través de la devoción, de nuestra relación contigo, a través del Espíritu que mora en nosotros. Nuestra fe está aquí para decir, creo en tus promesas. Y nuestra vida plena, creemos, oh Dios, hoy, y hemos confirmado, depende de tus promesas, de la fe que tenemos en ellas, y de que están vivas hoy, que no son tal vez mañana, sino que ahora en este instante gozamos de tu misericordia, de tu paz, de tu justicia y de tu victoria. Confirmamos nuestras vidas en ti y te rogamos que nos ayudes, oh Dios, a no perder esa fe. Oh Dios, si hay alguien aquí hoy que no tiene esa fe, un hijo tuyo que ha perdido esa fe, una persona que no te conoce, que no ha experimentado esto en sí mismo, que tiene dudas de que esto pueda ser verdad, tu Espíritu Santo hoy, que le ha enseñado en su corazón, le convenza de la manera en que las palabras humanas que han salido de mi boca no pueden hacer, pero las espirituales que tú has guiado los oídos de ellos, sí. Porque no son las palabras que salen de la boca del predicador, sino tu Espíritu hablando al corazón y a la mente del creyente, lo que hará la diferencia. Gracias, Dios. Gracias. Confiamos en ti y te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.